Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente en este podcast Lumbrera Worship. Hoy me encuentro en la ciudad de Marcala, La Paz, en un clima delicioso, en un café súper rico. Y pues aprovecho para hacer este podcast, el episodio número 5, y poder compartir con ustedes, ¿verdad? A través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Spotify, este podcast, este programa que nació pues con el deseo de llevar la palabra del Señor. Y hablando de la palabra del Señor, esta semana me llegó un panfleto digital. Un panfleto donde hacía una gran pregunta, y la pregunta dice: ¿cómo puedo ser salvo y estar seguro de ir al cielo? Me llamó tanto la atención que era importante leerlo y poderme llenar de esos versículos que profundizan esta verdad. Y cuando empecé a leer este panfleto digital, dije, es necesario y vale la pena que lo llevemos a un podcast para poderlo compartir, y en eso me encuentro el día de hoy. Así que vamos a empezar con lo primero que habla el panfleto, y dice: somos pecadores. Y es que debemos de reconocer primero, para darnos esa alegría y esa gran noticia que tenemos vida eterna, primero debemos de saber y reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Que pecamos, que fallamos, ¿verdad? Que estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos, que lo quiero compartir aquí, capítulo 3, versículo 10, dice: como está escrito, no hay ni uno, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 23, y están destituidos de la gloria de Dios. Así que lo primero que debemos de saber cuando optamos a este gran tesoro, a esta gracia divina, a ese regalo inmerecedor a nosotros, pero que en su amor Cristo nos regaló, entonces debemos primero acceder a reconocer, a decir: somos pecadores y necesitamos que alguien nos ayude, necesitamos al ayudador, al consolador, al Cristo, al que murió en la cruz por nosotros. Pero es bueno reconocer esto. Pero más adelante viene esa gran noticia, dice: Cristo pagó por nuestros pecados. Y me encantó ese título, ¿verdad?, que trae el panfleto, donde decía: Cristo pagó tus pecados, porque esa es la gran noticia del Evangelio. Eso es lo que nosotros debemos de andar haciendo, llevando el Evangelio, como Mateo 28 siempre lo dice, y me encanta que lo hemos dicho aquí en Lumbrera Worship, este programa, ¿verdad?, que es llevar el Evangelio a las naciones. Hablar a través de una red social, hablar al vecino, hablarle a los compañeros del trabajo, hablar en la iglesia, hablar donde andemos, y mencionar que Cristo es el Salvador. Me encantó este primer título que tenía el panfleto, que es reconocer que somos pecadores. Pero el siguiente me encantó más, porque era la noticia: Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Y dónde encontramos esto? En Juan, ¿verdad? En 3:16, un versículo que lo sabemos la mayoría, creo yo. Es un versículo que es pegajoso, ¿verdad? Y hay que aprovecharlo, porque ese versículo es tan profundo que nos llena de esa bendición, de esa paz y de esa tranquilidad que liberta, que es la salvación de Cristo. Y dice aquí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor tiene ese deseo de salvarte, ese deseo de decirte: ven a mí, yo te haré descansar. Y Juan 3:16 dice que Dios sí realmente dio a su Hijo amado, para que en Él podamos creer y nadie se pierda. Qué hermoso, ¿verdad? Mensaje, sabiendo que fuimos redimidos, ¿verdad? Y darnos cuenta de ese primer título que comentaba, que es: somos pecadores, pero fuimos redimidos cuando vinimos al Señor, cuando venimos a creer en ese regalo hermoso, ¿verdad?, que Cristo hizo en la cruz para salvarnos, ¿verdad? Más adelante el panfleto decía algo como: Cristo nos ofrece la vida eterna. Y eso es algo que muchos creen que hay que hacer cosas para poder tener ese regalo de salvación. Todos queremos como ser partícipes de ese regalo, pero el Señor te dice: no es necesario que participes, yo necesito regalártelo, solamente cree, solamente cree. Estas 2 semanas anteriores tuvimos una capacitación de evangelismo en nuestra iglesia local, donde me congrego, en Iglesia Gran Comisión, Tegucigalpa. Y me encantó tanto que en el versículo que les acabo de leer, el pastor pudo definir que en ese versículo había esos conceptos importantes para entender que el regalo de salvación es gratis, es gratuito. Y él lo leía, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esa es la primera
parte de este versículo, es que Él amó, que Dios ama, que Dios amó, que ama y que quiso hacer lo que iba a hacer. Y dice más adelante que dio a su Hijo, lo regaló a su Hijo, ¿verdad? En sufrimiento, Él en la cruz, Jesucristo, para darnos perdón de pecados. Pero hay aquí una cosa que dice, el que cree no se pierda. Entonces hay un requisito y el requisito único es creer, hermanos. El requisito único es decir, sí creo en ese regalo de salvación, y automáticamente el Señor te brinda ese regalo. Y al final decía, mas tenga vida eterna, y esa es la promesa del Señor, darnos vida en abundancia, vida eterna. O sea que si un día te toca terminar tu tiempo aquí porque Dios así lo ha querido en la tierra, sabemos que vas a gozar de esa vida eterna. Otro versículo potente que podemos encontrar con este tema de la primera pregunta principal de este panfleto, ¿cómo puedo ser salvo? Que es una pregunta que de repente te la estás haciendo ahí donde estás, o quizás ya sos salvo, pero de repente querés afirmar más estos versículos para podérselos mostrar a otro, y es muy bueno llenarse mucho de la palabra. Cristo nos ofrece la vida eterna. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí está dando una verdad el Señor, que es Él el mediador, es Cristo el mediador, no es otra persona, no es un trozo de madera, no es una palabra de una persona, nada de eso. Es la promesa de Cristo. Él mismo dice aquí, porque Jesús dice, yo soy el camino. Y Él es el camino, Él es la verdad, y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Así que si alguien te ha dicho que para recibir el regalo de salvación tienes que hacer una ofrenda o hacer un acto simbólico a alguien o a una organización, o ya sea que alguien te diga que debes de hacer un devoto a alguien, eso es una mentira. La Biblia no dice eso, dice que debes de creerle a Cristo, que Él es el único mediador, y Juan 14:6 lo dice. Otro versículo hermoso que me encantaba acá es Juan 6:47. En el mismo libro de Juan dice, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y esa es la convicción, que tú puedas creer en ese regalo, que tú puedas creer en Jesucristo para recibir ese regalo que es totalmente gratis. Cristo ya lo pagó en la cruz. Él solo quiere entregártelo, y solo está de que tú digas, sí, recibo ese regalo, sí creo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi Salvador. Otro versículo más adelante que estaba aquí en el panfleto, que está muy hermoso, agradezco al ministerio de J.P. Martínez, ¿verdad? Que es un youtuber muy famoso, reconocido a través de redes sociales. Él lleva el mensaje de la salvación a través de su blog, ¿verdad? Él escribe todos estos versículos, y me llegó este panfleto y me encantó, por eso pensé en compartírselos. Primera de Juan 1, versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la vimos y testificamos, y os anunciamos a aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que si has recibido el regalo de salvación, se te manifestó directamente de Dios. Él quiso salvarte, Él quiso abrirte las puertas para la vida eterna. Así que más adelante había otra pregunta, es ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya lo hemos venido hablando en estos versículos, pero qué bueno profundizar más. Y decía aquí el panfleto, para ser salvo hay que creer en la promesa de vida eterna que Cristo nos ofrece. Y creer significa confiar. Miren qué hermoso, creer significa confiar. O sea, cuando tú crees, automáticamente confías, ¿verdad? Y dice más adelante, todo el que cree tiene vida eterna al instante, solo por fe. Así que qué sencillo, ¿verdad? Contestar una pregunta como ¿qué debemos hacer para ser salvos? Simple, creer, porque el creer significa confiar. Y cuando confías es porque has entregado tu corazón, tu vida entera, se la quieres dar al Señor para que Él trabaje y obre en tu vida. Y no es que automáticamente va a cambiar tu vida pecaminosa, porque somos pecadores, pero Cristo en la cruz nos hizo ese manifiesto para que pudiéramos ser salvos y limpiarnos, purificarnos y redimirnos. Así que más adelante decía él en el panfleto, y me encontraba con un título que sin embargo pone a la gente, pone a pensar, porque la gente dice, así de fácil, así de simple se recibe el regalo de salvación. Y muchos le ponen versículos o algunos versículos que siempre digo yo son versículos mal interpretados,
Y es por eso que vienen algunas personas a decir, no, no es fácil, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero el Señor es simple en sus versículos. En su verdad dice, simplemente tienes que creer en el regalo de salvación. Y me gustaba que el panfleto dice, así de fácil, dice la pregunta. Y dice aquí, mucha gente cree que sus buenas obras le darán entrada al reino de los cielos. Pero la Biblia dice, porque por gracia, y aquí estoy hablando de Efesios, versículo favorito, capítulo 2, versículo del 8 al 9, dice, porque por gracia sos salvo por medio de la fe. Acuérdense que estamos hablando de la fe, que significa confiar. Y dice, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie tenga de qué gloriarse. Así que es por fe, solamente debes de creer, no debes de hacer algo para querer hacer ganar el reino. Realmente Cristo ya lo pagó por ti y por mí. Solamente debes de creer, solamente debes de creer y confiar. Y dice aquí más adelante, no hay ninguna obra de obediencia que podamos hacer para ganar al cielo. Jesús te llama así como estás para empezar y transformar tu vida. Eso me encantó porque es cierto. Los cristianos venimos al Señor, recibimos ese regalo de salvación, mas sin embargo seguimos trabajando en el discipulado de día a día. Día a día seguimos trabajando en ser mejores cada día. Porque estamos agradecidos, porque estamos llenos de esa alegría de que el Señor pagó en la cruz, ese regalazo, como digo yo siempre, ese regalazo. Entonces, hay un versículo más que quiero compartirlo, está en Juan capítulo 11, del 25 al 27, dice así, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Ese contexto o ese versículo me lleva a pensar en el contexto de por qué nos confundimos cuando alguien nos dice, sí, pero tienes que hacer algo para salvarte. Ay, pero yo no estoy listo. Hay una frase que es muy común que dice, es que si yo voy a la iglesia se va a caer la iglesia. Tenemos esos malos resabios o personas que de repente han hecho doctrina de un versículo mal interpretado. Pero cuando yo leo este versículo me lleva a un contexto más amplio y me dice, eso es de simple, solo debes de creer. Solo debes de creer, de cierto os digo, dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Así que este versículo es todavía más clave. Si crees en el Señor no vas a tener condenación, pero si no crees en el Señor, ahí sí vas a tener condenación. Y el versículo aquí lo dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Más bien, has pasado de muerte a vida. Juan 5, versículo 24. Qué bonito, ¿verdad? Entender que la palabra es fresca, es abundante, llena de verdad. Pero cuando la interpretamos con el Espíritu Santo, que es el que Él pone en nuestro ser, para que podamos tener esa sabiduría de poder comprender esos versículos que tienen tanta verdad. Pero el enemigo quiere meter, y te lo digo, el enemigo quiere meter mentiras a tu corazón, quiere meter malas interpretaciones de algunos versículos para que te puedas confundir, para que no puedas creer que realmente Jesucristo es el Señor y Él te salva, Él te regala la vida eterna totalmente gratuita. Por eso este canal siempre ponemos en nuestro hashtag vida eterna, solo por gracia, gracia de Dios. Y ponemos esto porque queremos que ustedes repliquen estas verdades con otros, que no se dejen engañar de personas que sí andan vestidos de ovejas y son lobos, queriendo engañar y confundir al pueblo. Así de fácil, vuelvo a leer ese versículo que me llega a esta gran verdad todavía más, y es Juan 11, 25 al 27, ya lo leí, pero es bueno recapitularlo. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, dice allí en la pregunta. Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, yo sí creo que tú eres el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Gloria a Dios porque mandó a su Hijo y por Él es que tenemos vida eterna. Una parte más que me encantó para ir finalizando este episodio es que decía ahí el papel de las buenas obras, porque algunos están haciendo esa pregunta. Oíme, pero ¿qué ondas? ¿Es malo hacer buenas obras?
Claro que no, debemos de hacerlas porque estamos agradecidos con el Señor. Pero me encantaba acá que decía un versículo, Romanos 11 al 6, y miren qué tremendo versículo para ir concluyendo. Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Verdad? Romanos 11:6 es muy claro que la salvación no es por obras, sino por gracia. Las buenas obras no son para ganar la salvación, tampoco para conservarla ni para comprobarla. Las buenas obras fueron diseñadas, y mira aquí lo que dice el episodio 1, ser más semejante a Dios, el tic 2, servirle en toda ocasión, y número 3 dice para bendecir a otros, y número 4 para recibir recompensas eternas algún día. 5 dice para agradar y glorificar a Dios. 6 para perfeccionar nuestra fe y madurar. Un versículo más para que llene esta verdad, y es que Mateo 5 versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que realmente debemos de ser testimonio. Debemos de reflejar ese agradecimiento que tenemos para que otros digan, híjole, yo quiero eso. Yo quiero eso que pasó contigo. Yo quiero eso que está sucediendo contigo. Así que te quiero invitar a que puedas reflejar estos versículos en tu vida, y no solamente reflejarlos, sino que también llevarlos a otras personas a través de un mensaje de texto, a través de una red social, a través de tus amigos y familia. Qué bueno haber hablado de este panfleto que me llegó. Estoy muy agradecido de haberlo recibido y poder llevar esta palabra de reflexión a mi vida y también a la de ustedes. Así que nos vemos en otro episodio más. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber terminado el video con nosotros. Si estás allí, dale campanita, dale like, comenta para que el logaritmo de esta plataforma pueda llevar este mensaje, esta verdad a otras personas, a otro lugar del mundo, a otro rincón, a donde sea. Así que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo desde Marcala, La Paz. Aquí estoy en este lugar precioso. Me despido con un gran abrazo para cada uno de ustedes. Ever Salinas de Lumbrera Worship. Dios te bendiga.